Muy Entonces, bien. cuando quieras, somos todo oídos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Para nosotros es un honor que nos hayan invitado a exponer los avances de este trabajo ante la Asociación Iberoamericana de Financiación Local. A mi estimado Javier Suárez, de la Universidad de Oviedo, a la logística, nos ha apoyado mucho Anabela Zavala, acá en Argentina, muchas gracias. Y bueno, a todos los colegas estudiosos de las finanzas locales en los países iberoamericanos. El trabajo que vamos a presentar se llama una revisión al impuesto sobre adquisición de inmuebles en Mazatlán. Pues un impuesto pues, que grava el traslado de las propiedades, terreno y los inmuebles, las construcciones que estén adheridas a ese terreno. Y nos pusimos a trabajar esto porque observamos que de por sí los déficits fiscales en los municipios en México han ido creciendo y ahora se aceleraron por la pandemia. El gasto público creció, pero la recaudación de los impuestos locales cayó porque la gente quedó sin empleo. Entonces, es un asunto que hay una alta dependencia de las transferencias en México y la recaudación local es mínima. Reflexionando sobre eso con Naim y con Felipe, mirábamos que los impuestos que graban el suelo en México, pues está los más importantes, el predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que de este último vamos a hablar. Sin embargo, observábamos nosotros que el predial ha sido muy estudiado en México, pero la verdad no ha sido aprovechado a pesar de las reformas que se hicieron en 2014, donde se hicieron convenios para que los gobiernos estatales administraran ese impuesto municipal. Aún así, después de 6 años de hacer esos convenios con los gobiernos estatales, resulta que la recaudación sigue estancada, como lo ha sido en las 2 últimas décadas, de acuerdo a datos de la OCDE. Apenas el 0.2% del PIB representa el predial en México. Imagínense, está más alta la recaudación en Colombia, es un buen ejemplo en América Latina, pero si nos comparamos con Canadá, pues Canadá el 2%, 10 veces más alto que el de México. Y quien más alto le ha llegado es Francia. En años recientes ha alcanzado 4 puntos del PIB la recaudación del predial. Pero bueno, nosotros dijimos, se ha escrito mucho en México, se han hecho muchos trabajos con metodología de modelos econométricos y no se ha avanzado. Entonces, ahora con la pandemia vamos a ver qué está pasando con otro impuesto que puede ser bien explotado, que no se le está dando importancia, y es un impuesto no estudiado, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, y hay la ventaja aquí con los coautores del trabajo que están ofertando consultorías a municipios. Entonces, la verdad, es un trabajo inacabado todavía, no hay registro sobre este tipo de transacciones, sobre las características de los inmuebles. Entonces, son 5 variables las que se van a utilizar en el modelo econométrico, entre otras están variables de finanzas públicas, de economía, y un dato de homicidios, como decía Javier, pues Sinaloa lo conocen por eso a nivel mundial, pero resulta que Sinaloa también es el granero de México, es donde se produce la mayor parte de los alimentos en el país. La gente muy trabajadora. Entonces, viendo aquí, ya haciendo una revisión teórica sobre este trabajo, vemos que pues el padre de economía, Adam Smith, desde que escribió su libro, lo comenta ahí en La riqueza de las naciones, que lo que no puede ocultar las personas es la cantidad y el valor de las tierras que poseen, ¿eh? O sea, por eso este impuesto, al igual que el predial, su base gravable es fija y no puede migrar, está a la vista de los gobiernos locales. Hay un autor norteamericano que ya falleció, Henry George, que escribió un libro sobre progreso y pobreza. Él dice que las personas empiezan a tener un patrimonio teniendo un pedazo de suelo donde vivir. Y comenta que pues cuando se quiso monopolizar la tierra, digamos cuando nace la propiedad privada,
pues en Grecia y en Roma hubo conflictos por la tenencia de la tierra. Hicimos una revisión sobre lo que se ha trabajado en este impuesto. En México no se ha hecho nada. Eso es lo que nos interesó. Nadie ha estudiado este impuesto ni ha escrito un artículo científico sobre esto. Y es lo que a nosotros se nos hace interesante. Es un buen impuesto sobre adquisición de inmuebles en Francia, en Canadá, en Estados Unidos y Reino Unido, de acuerdo a la literatura que consultamos. Los precios del suelo, vamos a ver aquí más adelante cómo influyen para que pues, las propiedades suban o bajen de valor. Hicimos una revisión, por ejemplo, en Toronto, Canadá, dos autores y Turner, encontraron que al incrementarse la tasa impositiva de 1.1% a ese impuesto, se redujo las ventas de inmuebles en 15%, y en ese mismo porcentaje disminuyeron los precios de la vivienda. O sea, se incrementa el impuesto y afectó las ventas y los precios. En Filadelfia, también en Estados Unidos, Young, en 93, encontramos ahí un estudio que hizo, y también la aplicación de este impuesto generó una caída en el precio de las propiedades. Hablando de los factores de la producción, en el caso de la tierra, Sergey dice que es cierto, la tierra pues incrementa su plusvalía si está bien localizada, pero esto ha afectado para que lleguen empresas cuando los precios del suelo crecen. Hay un autor que no pusimos aquí, de Canadá, Richard Bid, que él está a favor de que se grave únicamente el suelo y no las construcciones, porque de esta manera dice, no se encarece el suelo y se fomentan las inversiones. Entonces, hay escasos trabajos en México, entonces no lo hay de este impuesto. La inexistencia de este trabajo, entonces, hizo posible plantearse este problema. En años recientes hemos visto que en Mazatlán, a pesar de que han crecido los precios, digo, de que el impuesto se ha cobrado y se ha incrementado la recaudación, no había sido afectado. Hasta ahora con la pandemia, pues no tenemos datos, vamos a poder ver qué es lo que está pasando. Tenemos aquí en este esquema cómo el impuesto sobre adquisición de inmuebles, algunas variables que lo han beneficiado de manera positiva, es la creación de infraestructura por parte de la Hacienda Pública Municipal. Es decir, entre más gasto de inversión pública hay por parte del gobierno municipal, sea con transferencias o sea con recursos propios, hay más ventas de propiedades y por lo tanto, sí, mejora la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Lo otro que es natural, pues hay crecimiento de la plusvalía. Mazatlán es un puerto turístico que está, el más importante, que está en la parte noroeste de México. Y han tenido grandes inversiones ahora porque el gobernador de allí ha metido lana, él es empresario también hotelero. Han crecido las inversiones del sector privado en hoteles, condominios, zonas residenciales, centros comerciales. Por supuesto que hace como, ¿qué? 7 años se aperturó la carretera Mazatlán-Durango. Esa carretera conecta Mazatlán con la parte, digamos, las rutas de las mercancías ahora agarran desde Mazatlán, de la parte noroeste de México, y se transportan al sureste de los Estados Unidos. Y eso ha generado mucha dinámica, ha permitido que no solamente llegue de otros países, sino el turismo nacional de las demás entidades federativas. Y ha habido pues un crecimiento del turismo. Entonces esto es a grandes rasgos la parte introductoria de la revisión teórica, más o menos de lo que hemos estado, y por cuestiones de administrar el tiempo, vamos a cederle el uso de la voz a Naín, que va a exponer lo de metodología, y luego va a venir Felipe con las conclusiones y lo que tiene que ver con las políticas públicas. Comentar que pues los datos que se tratan en este modelo econométrico son los datos que están disponibles. Aquí en México se batalla mucho para obtener datos. Por ejemplo, el PIB municipal pues no está disponible, se tiene que hacer una estimación a través del valor agregado censal bruto.
Otro dato que observamos al tratar de obtener información directamente del municipio es que queríamos saber qué tipo de casas, cuántas recámaras, cuántos baños, cuántos se vendieron. No llevan un registro. Nada más llegan, cobran el impuesto y guardan ahí las escrituras. En otros países como Canadá, pues se han hecho trabajos donde, con modelos econométricos, donde uno puede observar cómo, qué tipo de inmuebles son los que más se venden, dónde están ubicados, etc. Entonces, con esa data disponible, es lo que hicimos, y como lo comentamos, es un trabajo inacabado y que podrá tener inconsistencias, pero por eso lo estamos poniendo al escrutinio aquí de los expertos y estudiosos de las finanzas locales en los países iberoamericanos. Pues adelante, mi estimado Naim. Sí, para la metodología lo que hicimos ahí fue un simple análisis de regresión, en donde las variables que teníamos eran las de, por ejemplo, homicidio. Si quieres, la siguiente, para explicar un poco el modelo. Bueno, las variables que teníamos son los homicidios, la población total, el PIB per cápita, las claves catastrales, gasto de inversión, y queríamos ver cómo estas variables influyen en la recaudación de este impuesto. Como lo ven, es un simple modelo de regresión. Validamos también los supuestos de homoscedasticidad, no multicolinealidad, autocorrelación, y lo que estimábamos al final eran los parámetros beta, que son los que te dicen el impacto que tiene cada variable, y obviamente también verificábamos con la significancia estadística. Hicimos 3 modelos, uno donde capturábamos las variables económicas, tanto del PIB como gasto de inversión, otro modelo donde ya hablábamos más como de variables que tienen que ver con población y la variable de control de homicidios, y se hizo un último modelo donde se especulaba que un incremento en la X2, que es, si quieres dar la siguiente, ya ahí. Bueno, finalmente, en este modelo, el último, tiene que ver con las dinámicas poblacionales, homicidios y la variable de control del gasto de inversión, para encontrar cómo estas pueden explicar la recaudación del ISAI. Se hicieron estos modelos para ver la significancia. Adelante. Bueno, en relación a los resultados obtenidos, procedimos a medir la correlación entre las variables. Por supuesto, el ISAI, fue una de ellas el ISAI con el gasto en inversión y el ISAI con las claves catastrales. Esto fue para ver si existía una correlación existente, y lo que encontramos es que las dos presentan una relación fuerte positiva, puesto que los puntos se encuentran muy cercanos a la pendiente. Entonces, esto nos permite a nosotros ubicar cuál es la pendiente, cuál es la relación que tiene en cuanto a los datos. Es importante mencionar que pues el gasto en inversión, como las claves catastrales, cada clave catastral pues representa a un inmueble, llámese terreno o llámese edificio, construcción. Entonces estos son los que representan ahora sí que los terrenos o las construcciones que vienen a ser las claves catastrales, y estas finalmente son las que pagan el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Aquí podemos observar cuál es la estimación de los modelos econométricos, lo que aquí el doctor Naim explicaba, donde las variables con mayor significancia, que son al 95%, pues encontramos que al 99%, perdón, son la de claves catastrales, como ya se mencionó, gasto en inversión, que son las de mayor significancia estadística. Tenemos otras con 95% de significancia estadística, como lo es el PIB per cápita, como la población, y la variable que pudiéramos decir que no está dentro del 90, ni del 95, ni 99%, pero que muy posiblemente esté dentro del 85-80%, pues es la de homicidios, que si bien es cierto no tiene un alto impacto en el modelo, en la recaudación del
ISAI, pero que finalmente sí tiene una significancia estadística. A manera de conclusión, pues tenemos que empíricamente se encontró que en la primera estimación, en promedio, un aumento de 1% en las variables de inversión e ingreso per cápita, la recaudación aumentaría en 0.4 y 6.9% respectivamente. Asimismo, en este modelo se demostró que estas dos variables de manera conjunta explican el 0.86% de la recaudación. Estamos hablando que tan solo dos variables de las 5 pues explican la gran mayor parte de la influencia que tiene en la recaudación del ISAI. Respecto al segundo modelo, un incremento del 1% del gasto en inversión y de las claves catastrales impulsaron los ingresos por ISAI en 0.3 y 2.8% respectivamente. Finalmente, en el tercer modelo, un crecimiento del 1% en gasto de inversión y población aumentó la recaudación de 0.4 y 6.9% en el orden citado. En referencia al número de homicidios, estos tuvieron un impacto negativo, es decir, pues significante, es decir, no frenó el crecimiento de los ingresos provenientes de este impuesto local. Finalmente, se establece algunas recomendaciones de políticas públicas, donde la primera se menciona es que es instrumentar una estrategia donde los predios informales pasen a ser formales, lo cual dará más certidumbre jurídica a las inversiones inmobiliarias. Tenemos en el caso de Mazatlán, seguramente en otros muchos municipios, existen muchas, lo que le llamamos invasiones, personas que van y toman un lugar y el gobierno local, que debería ser el encargado de proporcionarles títulos de propiedad, llegar a un acuerdo, pues no lo hace, pasan años y más años, y por lo tanto, pues por un lado a las personas que lo están habitando ahí no tienen ni una certidumbre, pero por otro lado tampoco el gobierno municipal está recabando impuestos, ya sea por el ISAI y seguido por el impuesto predial. La segunda es generar un plan de acción por parte del gobierno municipal que conjuntamente con el gobierno estatal realicen evaluaciones catastrales con más periodicidad a efecto de tener actualizados los precios del suelo. Tenemos que en el caso de Mazatlán, del impuesto sobre adquisición de muebles, no es un impuesto del todo municipal, hay que mencionarlo. Es un impuesto que finalmente el que viene a hacer las evaluaciones catastrales es el gobierno del estado. Entonces, si estas evaluaciones catastrales se hacen a cada año, sería interesante ver qué impacto tiene si se hacen de manera semestral. Entonces, esto haría que los precios del suelo se mantuvieran más actualizados. Lo tercero es incorporar al padrón de catastro a extensiones del suelo que están vendiéndose a la salida al norte del municipio, a pesar de que se especula que dichas propiedades que están fraccionándose para su venta no cuentan con certeza jurídica para que las personas adquieran dichos terrenos. Y bueno, esto, como ya se mencionó también en la primera recomendación, tiene que ver con todos aquellos lotes, terrenos que se están vendiendo y que no cuentan con una certeza jurídica con la cual pues las personas puedan tener cierta certeza en cuanto al lugar que están habitando. Finalmente, la cuarta recomendación es gestionar ante la legislatura local la posibilidad de reformar la ley de hacienda municipal, específicamente en el rubro de este impuesto cuyo propósito sea alimentar las exenciones que no son factibles, desde la visión de la equidad fiscal, lo cual fortalecería la hacienda pública municipal del estado de Sinaloa. Tenemos que de las cuatro, pues esta sería la más importante, puesto que ya llevar cambios en la ley de hacienda municipal es posible, claro que es posible, pero podríamos tener algunas trabas por ahí para que pudieran proceder a hacer esto, pero pienso que es importante porque existen algunas extensiones que considero no son factibles, entonces sería interesante revisarlas, ver cuáles definitivamente proceden y cuáles no, para que esto desde la visión de la equidad fiscal pues pueda este impuesto ser más eficiente y por lo tanto pueda generar mayores ingresos propios por parte de la hacienda pública local. Entonces, esto es lo que estamos presentando, a esto hemos llegado, es lo que tenemos en cuanto a la investigación que estamos presentando. Seguramente en otros lugares podrán tener más datos, pero puesto que no tenemos los datos, pues es hasta donde hemos avanzado y sí nos gustaría profundizar un poco más. No sé si los compañeros que están en esta presentación pues tendrán alguna experiencia en cuanto a esto que nos puedan apoyar. Sería todo de nuestra parte.
Bueno, quiero agregar aquí, hacer énfasis la última parte de las recomendaciones de políticas públicas que menciona Felipe sobre las propuestas de reforma de la Ley de Hacienda Municipal. Nosotros sabemos, quienes estudiamos economía, que hay dos tipos de enfoques, positivo y normativo. Pues el enfoque positivo lo obtuvimos aquí con el trabajo que hicimos, el modelo econométrico, los resultados que nos dio. Entonces, la ventaja de estar vinculado con los gobiernos municipales, de tener un contacto, nos permite entonces al final hacer recomendaciones con un enfoque normativo. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, resulta que en la revisión teórica un impuesto local, según Lynn y Roybal de los Estados Unidos, dice que un impuesto local pues debe decidirse sus tasas, sus bases y su aprobación por parte de los gobiernos locales, por parte de los municipios. Este pues no es un impuesto de todo municipal porque la aprobación de las tasas y la aprobación del impuesto depende del nivel intermedio de gobierno. Y esto pues no es bueno, comenta Jorge Martínez Vázquez de la Georgia State University, porque pues los municipios son responsables de gastos como la basura, alumbrado público, el barrido de calles, y deben tener ingresos locales fuertes para hacer frente a esas necesidades. Más lo estamos viendo ahora con la pandemia. Entonces, nuestra propuesta con ese enfoque normativo, de llevar, queremos hacer una propuesta, la vamos a hacer, y llevarla al Poder Legislativo Local de Sinaloa como investigadores, como preocupados de la hacienda pública local, para que se quiten exenciones muy benévolas que tiene ese impuesto. Necesita una revisión a profundidad porque es necesario que ese déficit fiscal de los municipios disminuya. Es necesario incrementar la recaudación local y no depender tanto de la federación, y que el gasto realmente venga a impactar a digamos, a los habitantes que vienen a las localidades. Normalmente sabemos, la literatura internacional dice que pues los servicios públicos locales deben de pagarse con impuestos locales y no tanto con transferencias. Hasta aquí la dejamos. Pues ponemos a disposición de los que participaron preguntas, dudas, estamos abiertos. Y muchas gracias, Javier y Anabela. Adelante. No tienes activado tu micrófono, Javier. Estoy intentando. Ah, ok. ¿Ahora se me oye? Sí, sí te escuchamos. Se te escucha bien. Sí. Bien, bueno, gracias por vuestra presentación y es el momento de comentarios. Yo tengo unos cuantos, pero preferiría no ser el primero. Preferiría que alguien más de las personas que tenemos escuchándonos, pues quisiera participar y preguntar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Críticas destructivas o...? Destructivas o constructivas, bienvenidos todos. Eso es. Eso se trata, al poner escrutinio. ¿Alguien tiene algo que decir? Manuel Alberto. Hola, buenos días aquí, buenas tardes allá. Es un comentario muy pequeño porque dentro de la presentación, cuando estabas comenzando, me llamó mucho la atención del efecto o la relación que encontraron frente a los precios del suelo o a los precios de los bienes y a la disponibilidad de los mismos. Porque creo que, o nunca lo había pensado, que podría ser una posible herramienta que pueden utilizar los gobiernos locales en municipios o en localidades en donde hay poca disponibilidad de suelo. Entonces, quería saber qué tanto ahondaron en esa relación o si tienen pensado ahondar más adelante en ese punto específicamente, porque creo que puede ser una herramienta de política pública interesante, desde el punto de los incentivos, por lo menos. Sí pensamos, gracias Manuel Alberto, sí pensamos ahondar más en esta variable de los precios del suelo y a su vez platicarlo con el gobierno municipal, en este caso Mazatlán, porque ocurre una cosa, está ocurriendo, lo señalamos al final,
En la parte norte del municipio, donde va el crecimiento de la plusvalía de los terrenos, resulta que ustedes llegan por la carretera, por la autopista, y ven que hay venta y se ve todo formal. Resulta que esos terrenos jurídicamente no están acreditados, a ustedes no les dan una escritura donde puedan acreditar la propiedad y que puedan solicitar un crédito para construir. Están vendiendo los terrenos nada más así para que la gente construya. Entonces lo que queremos hacer ahí, que el gobierno por una parte municipal, que es el primero, el gobierno de proximidad, que se aboque a que los terrenos tengan certeza jurídica por un lado, y por lo otro, que el mismo gobierno en algunas partes tiene terreno que pueda ofertarlos a precios no exorbitantes, sino a precios accesibles para que lleguen más inversiones. Es lo que se hace en Canadá, por ejemplo. Los precios del suelo están disponibles para el que quiera consultarlo. El gobierno electrónico en Canadá ha avanzado mucho. Lo estoy retomando Canadá. Dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver con México? Pues sí, es un país desarrollado, sí, pero yo creo que no hay trajes a la medida, pero sí podemos retomar las experiencias de países desarrollados, o lo que está haciendo Colombia. Colombia es un ejemplo. Colombia, a los municipios se les delegó, por ejemplo, estos impuestos, el predial, por ejemplo, 10 años después que en México, y los resultados son mucho mejores en Colombia. Entonces aquí, esto de los precios del suelo, sí, en las asesorías que estamos teniendo ahí con los funcionarios del municipio, pues vamos a recomendar que los precios sean accesibles, porque eso ayuda a que lleguen más inversiones, a que tengan seguridad jurídica, a que no solamente vayan a pagar, se generaría más impuesto, que estamos analizando, impuestos sobre adquisición de inmuebles, pero además estaríamos incrementando también la recaudación del impuesto predial. Entonces, muy acertado tu comentario, Manuel Alberto, pues muchas gracias. No sé si Naim o Felipe quieran adicionar algo a esta pregunta. No, solo que, bueno, para la variable del precio de del suelo, se tiene que andar haciendo una técnica llamada web scraping, que ya se está haciendo y se está monitoreando día con día el precio del suelo y si hay aumentos o no. Entonces ahí estamos como capturando esa variable para después utilizarla en su momento. ¿Más preguntas, más comentarios? Preguntaban por el chat, María Lourdes López, si hay resistencia de contribuyentes. Bueno, en este caso de este impuesto, no hay un padrón de contribuyentes y no puede haber resistencia. ¿Por qué? Porque aquí ese impuesto se genera al momento de realizarse la compra-venta del inmueble. Aunque es un impuesto ligado al suelo como el predial sí tiene una base de contribuyentes porque tienes que pagarlo anualmente. Y este impuesto sobre adquisición de inmuebles, su mismo nombre lo indica, se genera al momento de la compra-venta del inmueble. Entonces ahí, pues, no puede, ahí sí que está en manos del municipio, no puede haber resistencia. O pagas o simplemente tu propiedad no pasa a tu nombre. Espero haber dado respuesta a su pregunta, doctora Lourdes. ¿Más comentarios? Aviéntate la que traes, Javier, a ver. Yo tengo unas cuantas, pero es que no quiero ser moderador inmoderado. No. Pues de eso se trata. Destruir el documento o decir lo que está viendo mal. Adelante. A ver, tengo varias cosas, ¿no? Varias cosas. En principio, el documento me da la impresión, como bien habíais dicho al principio, me da la impresión que está en un estado, digamos, muy inicial, ¿no? El trabajo, que le falta un poco de consistencia global, digamos, a la tarea, ¿no?
Y yo tengo algunas preguntas, algunas cuestiones que sí me gustaría, unas más técnicas y otras más, digamos, más generalistas, más de, digamos, de contenido global para yo digamos, ponerme ponerme en contexto, ¿no? Saber de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, el impuesto este del que habláis, entiendo que es un impuesto que grava la transmisión de un terreno, ¿no? De un terreno que paga el que compra el terreno. ¿Es esto? Es correcto. No es la plusvalía generada por el terreno, sino es simplemente el valor del terreno, el valor correspondiente al terreno. El valor y los inmuebles adheridos a él, así es. O sea, exactamente. Por lo tanto, es un impuesto indirecto, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Un impuesto que grava la transmisión en un momento determinado, el cambio de titularidad de un inmueble. Sí, es correcto, bien. No, lo digo porque por traerlo a lo que es el contexto fiscal nuestro, ¿no? Por ejemplo, el que tenemos en España. En España hay un impuesto similar, que se llama el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que aquí, en este caso, lo pagan digamos, lo recaudan las comunidades autónomas, los gobiernos intermedios, no los gobiernos locales, ¿no? En el caso concreto, digamos, sería como el equivalente al impuesto sobre el valor agregado, al IVA, relativo al ámbito de los terrenos. Si yo he entendido bien, digamos, la configuración del impuesto tal y como lo planteáis. Por otro lado, aquí tenemos otro tipo de impuesto, que es un impuesto que va un poco más en la línea de lo que contabas, Nicolás, en la justificación inicial, cuando hacías el planteamiento de cómo estaban las cosas por Canadá, por otros lados, que es el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos, es decir, un impuesto sobre las plusvalías generadas por la transmisión de esos terrenos, que se justifica, al menos teóricamente, aparentemente se justifica sobre la idea de que los gobiernos municipales sacan un cierto provecho de este tipo de actuaciones que pueden venir vinculadas a operaciones urbanísticas, por ejemplo, dentro de un territorio. Bueno, pues le hacen pagar a obtener la plusvalía, pues el impuesto correspondiente, pero no es el caso, si he entendido bien. O sea, el caso vuestro es más parecido a lo que sería un impuesto de transmisiones puro y duro, o sea, lo que sería un impuesto sobre el valor agregado en carácter general, pero en este caso un impuesto sobre el valor de la transmisión de un bien concreto que es el terreno. ¿Estoy bien? Es correcto. Bien. Ahí estoy bien, ¿no? Bueno, más que nada para entender un poco la configuración del impuesto. A ver, donde me pierdo un poco es en la parte empírica, en lo que pretendéis hacer con la parte empírica y su vinculación y sobre todo con las implicaciones de política económica que sacáis después, ¿no? Es decir, los planteamientos normativos que queréis sacar de lo positivo que obtenéis, ¿no? Hacéis un modelo econométrico en el que es un mínimos cuadrados ordinarios, en el que hay una serie de variables que a mí me chocan un poco, y como tal os lo cuento y os pregunto, os pido vuestra opinión. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver, o sea, económicamente, qué justifica incorporar a un modelo como este que tenéis aquí a los homicidios? Es decir, los homicidios ocurridos, que además salen con un signo negativo, no significativo en vuestro modelo, bueno, ¿qué sería de esperar? O sea, ¿qué esperaríais vosotros que pasara? O sea, cuando uno plantea un modelo econométrico, tiene una variable independiente, o sea, una variable dependiente. En vuestro caso entiendo que es la recaudación correspondiente al impuesto que estáis tratando en un año, ¿no? En el año correspondiente. Y luego tenéis una serie de variables explicativas que tratan de explicar, o sea, que de antemano uno esperaría que tuvieran una cierta relación positiva o negativa, o sea, tendría un signo esperado, digamos, la variable, en relación con el funcionamiento o con la operatividad de la variable que queremos explicar, ¿no? Entonces nosotros querríamos, si miramos, por ejemplo, el gasto en inversión, la variable X1 vuestra, la ponéis en relación con la recaudación,
claro, cuando habláis de gasto de inversión municipal, entiendo que es el gasto de inversión municipal de cada año. Es correcto. O sea, estáis hablando de un periodo 2012-2018, si lo he entendido bien, tal y como he visto en esto. Entonces yo entiendo que vosotros queréis explicar la recaudación del impuesto en función de la inversión que el municipio ha hecho en ese mismo año. Entonces, de entrada, bueno, ¿cuál es la relación? O sea, ¿qué relación esperaríais vosotros? ¿Por qué esperaríais vosotros que un aumento en la inversión o que una cantidad invertida en un año determinado por el municipio generara un incremento en la recaudación de un impuesto que en realidad lo que está gravando son las transmisiones realizadas dentro del municipio en ese año? O sea, ¿qué sería? O sea, para que no sea una relación espuria, ¿no? una correlación espuria, nosotros deberíamos argumentar de alguna manera el signo esperado de esa variable, más allá del signo que nos salga, y por qué. O sea, nosotros esperamos que un aumento en la inversión mejore nuestra recaudación. ¿Por qué? Pues porque, no sé, por lo que sea, por algo que a mí se me escapa ahora mismo, ¿no? Y claro, por ejemplo, los PIB per cápita. Bueno, esperamos que un aumento, que a mayor PIB per cápita haya más transmisiones y por lo tanto se supone que en las zonas en las que hay un mayor PIB, pues se paguen más impuestos. Pero claro, es que estamos hablando del PIB per cápita, si yo he entendido bien vuestro ejercicio, en un único municipio, ¿verdad? Es un único municipio, o sea, no hay variabilidad ahí. Es la variabilidad que haya habido en el PIB de un año a otro, que además dices que el dato no existe, que está estimado por otro lado, ¿no? Por lo tanto, a mí me chirría un poco el ejercicio, en el sentido que os estoy diciendo, que no le veo la base económica que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, y lo de los homicidios a mí es que me deja muy frío, o sea, que haya muchos homicidios significa que deberíamos recaudar más o que deberíamos recaudar menos. ¿Y por qué? O sea, ¿qué relación hay entre los homicidios y la recaudación? ¿Por qué esperamos que si matamos a mucha gente recaudamos más o recaudamos menos? ¿Qué esperamos de esto, no? No sé si me estáis entendiendo, ¿no? Claro. Lo que yo quiero decir es que un modelo económico, cuando uno trata de plantear un modelo econométrico y de él extraer después implicaciones de política económica, es decir, implicaciones para después hacer una recomendación al gobierno para que se mueva en un determinado sentido, pues debería justificar qué base teórica hay detrás, o sea, cuál es la economía que hay detrás de este tipo de ejercicio, ¿no? Y yo la verdad es que no lo veo, ¿eh? No, o sea, es verdad que no me he leído en profundidad y en detalle el trabajo, lo he visto un poquito en diagonal y os he escuchado hablarlo, o sea, vuestra exposición, pero me parece que le falta un poco de trabajo teórico al paper, ¿no? Eso es lo que yo os diría de cara a la explotación que queráis hacer del trabajo, vamos. Sí, muy bien. No sé, ¿alguna duda más, Javier? No, bueno, básicamente esto eran las cosas que quería comentaros. Yo, por ejemplo, os digo, yo cuando he trabajado con modelos de este tipo y cuando he utilizado cuando he utilizado el PIB o similares, claro, estaba utilizando no modelos en serie temporal, de evolución en el tiempo en un solo territorio, sino modelos, digamos, de sección cruzada o modelos de panel, ¿no? En el que nosotros buscamos, digamos, regularidades que se observan en distintos territorios, ¿no? Si este mismo impuesto estuviera recaudado en 10, 12, 15, 20, 50 municipios, ¿no? Y tuvierais los datos de esos 50 municipios y pudierais observar las relaciones existentes o la variabilidad que pudiera existir entre una y otra, pues ahí sí podría tener sentido incorporar variables tipo, pues el PIB, por ejemplo, a ver si el PIB afecta o no afecta, si el hecho de que la población sea mayor o menor, pues tiene un sentido o no tiene un sentido. Probablemente ahí hay, a ver, si miramos sin más la recaudación en relación con la población, pues claro, probablemente en los municipios más poblados habrá más recaudación, pues sería esperable que hubiera cosas de estas, pero
no sé, Bueno, esperaríamos una cierta explicación, ¿no? Y en el caso de la inversión, pues me plantea todavía más problemas, porque por lo menos en España, y supongo que en todos los sitios es similar, la inversión, así como el gasto corriente es algo que es más o menos sostenible en el tiempo, es decir, la variabilidad es pequeña, el gasto en inversión es muy variable. O sea, puede haber un año en el que hagamos imaginaros que queremos hacer no sé, un pabellón de deportes, unas pistas deportivas. Pues ese año invertimos mucho, el año que viene se acabó la pista deportiva, pues se acabó la inversión, ya no hacemos esa inversión, ¿no? Y si hacemos una inversión muy grande en un auditorio, en un equipamiento, en un centro de salud, en un colegio, mientras estamos haciendo esto invertimos, pero en el año en el que se acabó, pues dejamos de invertir. Quiero decir que las oscilaciones que pueden haber son muy grandes y por lo tanto que salga algo relativamente explicable y razonable me resulta difícil en un modelo de este tipo, cuando computamos simplemente la inversión anual. Otra cosa es que utilicemos la inversión retardada o la inversión media durante un determinado tiempo, pero eso nos daría malos resultados en un modelo temporal como el que estáis planteando. No sé, yo insisto, son apreciaciones a vuela pluma y seguramente necesitaría ver mucho más en detalle el trabajo, el modelo y lo que hay detrás, ¿no? Pero a mí me faltan muchas explicaciones sobre lo que hay detrás del modelo, ¿no? muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por tus observaciones. Eso nos va a permitir fortalecer el paper. Sin embargo, nosotros vemos en la revisión de la literatura, cuando vemos trabajos que se han hecho en países desarrollados, donde la data está disponible, las cosas son más fáciles. Cuando llegamos a países en desarrollo, como México, ahí es donde encontramos problemas. Por ejemplo, de las variables que estamos tomando, la variable población no hay problema, la publica INEGI. La variable gasto de inversión municipal, aunque es un dato municipal, está disponible y lo publica INEGI. Si esto quisiéramos ampliarlo, lo ideal sería ampliarlo a todos los municipios de México y obtendríamos, pero para eso ocupamos que estén todos los datos disponibles. Por ejemplo, la variable valores catastrales no está disponible, no la publica INEGI. ¿Vieras cómo batallamos para que nos dieran ese dato? Revisamos literatura de todos los expertos que han trabajado aquí en México sobre eso y hacen esa recomendación, pero no está disponible. Entonces, ¿cómo le hacemos tuvimos que ir a agarrar ese dato? Lo otro que aquí nos parece interesante al vincular el trabajo académico con lo empírico, con la aplicación. Nosotros podemos hacer un modelo si tuviéramos esas variables a nivel de todo México, pero ahí queda guardado el paper y nada más. Entonces nosotros esto lo estamos llevando para que tenga aplicación y puedan tomarse medidas de políticas públicas. Aquí entonces, dos de las dudas que tienes. La primera, tú planteas por qué meter esta variable de homicidios. Sonaría medio raro en el modelo, pero bueno, nosotros sí la consideramos y es una aportación desde el punto de vista de la investigación de la academia, pero además la consideramos por las características que tú comentabas, porque se nos conoce Sinaloa en el mundo. Pero bueno, aquí nosotros esperábamos que entre más homicidios había, si la tasa de homicidios crece, entonces la recaudación del impuesto iba a caer. ¿A qué se lo atribuíamos? Porque si hay más homicidios, si hay inseguridad, obviamente van a llegar menos inversiones y aquí nuestro vecino Estados Unidos pues boletina las ciudades cuando hay algunas cosas de esas, no visiten tal ciudad, no visiten tal estado de México, tal entidad federativa. Entonces nosotros esperábamos que tuviera un comportamiento negativo, lo tuvo, pero no fue significativo. O sea, a pesar de que hubo homicidios, fue más importante, digamos, las otras variables. El otro asunto que te llama la atención y que necesitamos profundizar,
el gasto de inversión, ¿cómo influye directamente sobre la recaudación? No comprendo por qué, te preguntas. Bueno, es que aquí hay una cosa que normalmente se practica en América Latina y en los países desarrollados de otra forma. En Mazatlán ya empezó a retomarse algo de los países desarrollados. ¿Por qué es importante el gasto de inversión digamos, llegan inversionistas y están comprando terreno? ¿Sabes qué? Yo quiero 2 hectáreas en la parte norte de Mazatlán. Pero, ¿sabes qué? Presidente municipal, gobernador, porque ha hecho giras el gobernador, esto va más allá, pues, de lo académico, nos estamos vinculando. Necesitamos infraestructura, llévanos drenaje, llévanos cimentación de las calles, llévanos alumbrado público, para nosotros empezar a invertir, a hacer condominios, nosotros después los vendemos. Entonces ahí, aparte de que ya se genera un impuesto en la compra de esas 2 hectáreas, por ejemplo, un inversionista, cuando ya le metemos gasto de inversión con esa obra pública, lo que pasa es que al hacer ya los condominios, ellos venden, entonces al empezar a vender condominios, pues hay más generación de impuesto sobre adquisición de inmueble por esas ventas. Entonces, a grandes rasgos eso es. Entonces, nosotros consideramos que si nos quedamos con el puro paper, lo hacemos a nivel nacional, pues sí lo podemos hacer, pero vamos a replicar lo que han hecho otros nada más. Entonces, queremos avanzar más allá. No solamente queremos, sí tiene que tener el rigor académico, pero nos parece a nosotros, y más a como está exigiendo el gobierno en México, que tenga aplicación la ciencia, que realmente tengas evidencia y que haga recomendaciones de política pública. Por eso nosotros vamos a llevar al Congreso del Estado una iniciativa como investigadores, porque así lo prevé la ley. Ahora nosotros podemos hacer propuestas, pues, para mejorar las finanzas públicas. Digo, no es que nosotros seamos los que por un arte de magia, pero sí aportar nuestro granito de arena como investigadores y contribuir a que se disminuya ese déficit fiscal, a que los ingresos locales, que es una cantaleta, no solo en México, sino en América Latina, que es baja la recaudación, que se fortalezcan, que los gastos y servicios públicos locales que benefician a los contribuyentes puedan ser con impuestos locales. Entonces, como lo comentamos al principio, hay pocos datos disponibles, pero creo que vale la pena investigar. Pero creo que más vale la pena, aquí lo hago énfasis, mi estimado Javier, si tú buscas, pregúntale a colegas, ahí está Jorge Martínez Vázquez, estamos ahí con él queriendo trabajar algo también sobre el predial, por qué falló en México. Lo consultas aquí en México con gente del CIDE, de la UNAM. En estos momentos nadie está estudiando el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Entonces, con estos elementos y la sugerencia que tú nos das, pues bienvenidas. Y bueno, ahí le paro porque me agarro, soy muy bueno para platicar y dar respuestas. No sé, Naín, no sé, Felipe, si quieren adicionar algo. O no sé cómo andamos de tiempo, ¿no? Homicidios, sí. Habría que también poner en el paper, bueno, no se explicó tanto, pero es el contexto del que vive Mazatlán, donde está llegando mucha inversión, como lo comentaba el doctor Nicolás, pero es inversión de turismo residencial, se le llama. Están adquiriendo inmuebles, ciertos actores, ciertas personas, y los están usando para inversión, o sea, los compran y los rentan. Entonces, uno espera que entre más homicidios pueda haber en la ciudad, pues eso ahuyenta a la que las personas inviertan en la ciudad a través de estas inversiones de inmuebles, de turismo residencial. Ese era mi comentario nada más. Sí, gracias. De hecho, también quisiera agregar que, derivado del comentario, algo que nos faltó comentar es que después, a partir de la supercarretera Mazatlán-Durango, que en su momento el puente Baluarte fue el segundo puente colgante más alto del mundo. Después, pues vino China con su puente y fue el que ocupó su lugar. Pero a partir de ahí, en el año 2012, a partir de 2013, nosotros esperábamos que el incremento por concepto del ISAI tuviera un alto impacto. No fue el resultado esperado. Entonces, fuimos y revisamos y nos estamos dando cuenta que entonces que uno de los problemas pues es la actualización de las claves catastrales
de las evaluaciones catastrales. Entonces consideramos que a lo mejor y el mal cálculo, la metodología que se emplea para calcular este impuesto, pues no está siendo eficiente, y es ahí podríamos nosotros mencionar que con esto tiene que ver. Entonces, el gasto en inversión definitivamente, si bien es cierto, esto fue acompañado de inversión federal, pero como comenta también mi compañero Naim, se ha visto un alto crecimiento del turismo residencial, y esto a partir, pensamos o esperamos que sea a partir de esta misma supercarretera, Mazatlán-Durango, que han venido de otros estados, de otros lugares, han venido, han comprado un lugar aquí, han construido, y entonces lo tienen para los fines de semana, para venir y pasear, incluso para rentarlo, entonces, demás cosas que puede ser utilizado este mismo turismo residencial. Entonces, en ese sentido va mi comentario. Gracias, Felipe. Javier, un comentario o dos comentarios pequeñitos adicionales. Sí. Uno relacionado con la progresividad, y es que creo que el tipo de impuesto que ustedes están analizando es muy importante introducir o en el análisis o en las recomendaciones de política pública la progresividad, porque dentro de las experiencias que conozco, una de las variables que más afecta es qué tan progresivo es el impuesto. No es lo mismo hablar de este impuesto o de una transacción para una mega obra, una mega inversión turística, que para una casa de interés social de un barrio para personas de escasos recursos. Entonces creo que la progresividad es importante. Y lo segundo, cuando mencionan el caso de Colombia, simplemente comentarles que el caso de Colombia, una de las variables que más ha dificultado este tipo de impuestos es la actualización catastral. Nosotros tenemos un problema de un retraso de más o menos 20 años de actualización catastral, y todo esto está relacionado con la tenencia de la tierra, y sobre todo con los dueños de las grandes extensiones de tierra e intereses políticos que hay de por medio. Pero entonces lo que ha terminado pasando es que en Colombia hay dos modelos básicamente. Los municipios que tienen la capacidad de actualizar su propio catastro, y los que no, dependen del gobierno nacional para actualizar el catastro. Y esa dualidad ha terminado generando como un comportamiento en donde las grandes ciudades tienen catastros más o menos actualizados y el modelo funciona, pero en los pequeños tenemos un catastro súper antiguo en donde muchas veces ni siquiera se sabe quién es el dueño de la tierra. Entonces, se los digo por si les interesa comparar o, digamos, tomar como referencia el caso colombiano. A ese caso hay que ponerle esos asteriscos. Muy bien. Muchas gracias, Manuel Alberto. Sí, fíjate que la progresividad, tienes razón, pero aquí se aplica una tasa general del 1% a ese impuesto. Y pues habría que ver, no es fácil incrementar una tasa si es para inversiones fuertes. En cuanto a la actualización catastral, efectivamente en México también la actualización catastral se hace muy a lo largo. Y involucra mucho este impuesto, involucra no solamente cuestiones económicas, sino cuestiones jurídicas. El pago del impuesto ante las tesorerías municipales, digamos, los valores a los que se estima el impuesto, si bien es cierto, son arriba de los valores catastrales, están por debajo de los valores de mercado, y ahí se le va gran parte de la recaudación de los municipios. Colombia en otras cosas ha avanzado. Por ejemplo, nosotros el impuesto sobre la plusvalía es marginal, los resultados, y en Colombia existe desde la década de los 20, está excelente. Sí, efectivamente, hay algunos municipios aquí que administran el catastro directamente en México y son más productivos. Por ejemplo, en los estados del norte, lo que es Baja California Norte y Baja California Sur, lo administran directamente los municipios y tienen mejores resultados. En Sonora lo administran igual que en Colombia. Una parte lo administran los pequeños municipios, los administra el gobierno del estado, y las ciudades grandes como Hermosillo, Obregón, lo administran directamente ellos y con mejores resultados. Y aquí en Sinaloa el único que lo administra directamente es la capital, Culiacán. Entonces, pues es una riqueza de sugerencias y de datos que nos está dando Javier y Manuel, y por lo que pueda lo vamos a proponer, pero la progresividad está complicado proponerlo, no es tarea fácil. Se complica, como se conoce aquí la clase política en Sinaloa. De hecho, los valores catastrales llegan, los 18 municipios los envían al Congreso del Estado,
y hay veces que deciden los valores catastrales no cambian, se va a cobrar la misma tasa, el mismo impuesto que el año anterior. El populismo fiscal afecta a las finanzas públicas municipales en Sinaloa, concretamente los impuestos que están ligados al suelo. Por eso incluimos pues un asunto al final de economía, de enfoque normativo. Adelante, Javier. Sí, Manuel, ¿querías puntualizar algo más, Manuel Alberto? No, eso era todo. No. Gracias. No, simplemente contarte que en el tema de la progresividad que decía Manuel Alberto, la progresividad, como bien sabes, no depende solo de la tasa. O sea, tú puedes hacer un impuesto progresivo sin necesidad de que haya una tasa con tipos crecientes, ¿no? Jugando con deducciones, por ejemplo, o jugando con mínimos exentos, o sea, con determinado tipo de bienes, por ejemplo, de terrenos a los que pudieras no gravar, dejar de gravar determinado tipo de predios a personas de renta baja y grabando solo las de renta alta, ya conviertes el impuesto un poco en progresivo. Pero a lo que yo quería, simplemente por apostillar, estuvo muy bien tu respuesta anteriormente, he entendido el argumento de los homicidios, está muy claro, es decir, cómo los homicidios efectivamente pueden, pero deberíais explicitarlo. Es decir, quiero decir que estas cosas no basta con que lo digas aquí en un seminario, ¿no? Sino que si lo ponéis por escrito y lo explicitáis, pues le dais más fuerza a vuestro trabajo, ¿no? Si no simplemente ponéis una enumeración de variables, sino que a cada variable la argumentáis un poco el motivo por el que está, ¿no? Si esto mismo que has hecho aquí, pues hacerlo explícito en el texto me parecería que mejoraría mucho la cosa, ¿no? El argumento de los homicidios está claro. El argumento de la inversión me sigue resultando un poco más dudoso por una razón, porque siendo cierto, incluso siendo cierto el argumento, es decir, yo entiendo perfectamente el argumento, es decir, mire usted quiere invertir aquí, yo quiero invertir ahí, pero quiero que usted me dote de infraestructuras, me ponga el terreno en condiciones para yo poder urbanizar, para poder vender después condominios, para tal. Correcto. Me parece, es perfecto el asunto. ¿Cuál es el problema? El problema es la relación, es decir, que eso, si lo queréis incorporar así, no lo podéis incorporar de la manera que lo estáis incorporando. La variable inversión debería estar retardada, por lo menos. Porque quiero decir, no es el mismo año, el año en el que se hace la inversión previa para condicionar esto y el año en el que después se vende se hace la transmisión que va a generar los recursos a la administración pública. ¿Me explico? Sí, me queda claro. Ese es el punto que a mí, en la medida en que los gastos de inversión no son gastos corrientes, no son gastos recurrentes, no son gastos que pasan todos los años, sino que unos años sí, otros no, y depende un poco de la actividad, es un poco cíclico, pues el utilizar dentro de la misma ecuación la recaudación del año y la inversión del año, yo creo que no captura eso que estás diciendo. Eso es ese sería mi punto en esta. Muy bien, sí, lo tomamos nota de ello, mi estimado Javier. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? ¿Nadie más tiene nada que decir? ¿Os ha convencido a todos? Pues nos vamos. No, bien, si no hay más preguntas, pues nada, nos queda. Javier, Sí. ¿ahí en el chat o han levantado la mano? No, es que no lo veo. Yo no estoy viendo en el chat, no sé. Sí, Sandy Valenzuela levantó la mano. Sandy, a ver, por favor. Sí, Sandy. ¿Tendrá apagado el...? No, es que no la veo por aquí. Sí, por favor, Sandy, tienes apagado el micrófono. Deberías encender el micrófono.
Anabela, ¿le podemos activar el micrófono a Sandy? Ya se le mandó la solicitud para la apertura del micrófono, así que la estamos esperando. No somos capaces de oírte. Necesitaríamos que activaras el micrófono, Sandy. No, pues no. Podría No. compartir su pregunta también por el chat si tiene problemas con el micrófono. Sí, A esto ver, parece. doctora. Puedes hacer la pregunta si no por el chat. Doctora Lourdes, puede compartirla. No, me refería a Sandy. Si Sandy tiene problemas con el micrófono, puede escribir su pregunta en el chat. Eso es lo que estaba diciendo yo, sí. Que podría escribir en el chat si tiene problemas con su micro. Bueno, entre tanto, si os parece, aquí hay una pregunta, hay una consideración que hace María Lourdes López. Dice, Sí. ¿se podría considerar la resistencia de los contribuyentes a cumplir con un alto pago al momento de acreditar la propiedad de esos terrenos? No sé si la había hecho antes ya. La habíamos visto antes ya esta pregunta, ¿verdad? Bueno, sí se puede, si hay una inconformidad, si es un alto pago el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Normalmente en Sinaloa ese impuesto se determina el valor más alto que resulta entre valor catastral, valor comercial, valor de mercado, avalúo bancario o avalúo por perito evaluador. El que resulte más alto de esos. Si hay inconformidad, pues tienen derecho los contribuyentes a decir, me estás cobrando por encima de valor de mercado aunque la ley es muy benévola, es parte de la que queremos reformar, dice que cuando para el pago de este impuesto, cuando el valor de la propiedad sea 10% inferior que el valor catastral, se rechazará. Quiere decir que la gente puede presentar un valor catastral por debajo de valor catastral, un 9%, un 0.999%, y el gobierno municipal tiene que recibir el pago. Entonces, es parte de las reformas que queremos proponer, doctora Lourdes. Espero haberle dado respuesta a su inquietud. Gracias. ¿Alguna novedad, Sandy? ¿Podemos hablar? No parece. Bueno, pues si no podemos, ya no nos queda nada más que agradecerles a Felipe, a Naim y a Nicolás que hayan compartido con nosotros su trabajo. Como digo, bueno, es sugerente, muy sugerente, pero yo creo que le falta un poquito de vida teórica, ¿no? De darle un poquito de cierre al trabajo para que haya un nexo más evidente entre lo que son los trabajos, el trabajo empírico y lo que son las propuestas de política económica, ¿no? Digamos, de reforma, las propuestas más normativas. En todo caso, muchas gracias por haberlo presentado, por haber acudido a nuestro seminario. Seguimos esperando en próximas ediciones del seminario de AIFIL. Sabéis que la asociación, para quien no haya estado, para quien sea la primera vez que viene a estos seminarios, la asociación es una asociación que, digamos, aglutina a personal académico, y no solo personal académico, sino también profesionales y personas interesadas en el mundo local, en el mundo de la gestión pública local y de las finanzas locales. Estamos abiertos a que cualquiera que esté interesado en estos campos se una a nosotros. Por lo tanto, si el que quiera afiliarse, pues tenemos en nuestra página web la manera de hacerlo.
Y nada, seréis bienvenidos en próximas ediciones de nuestros seminarios que seguiremos manteniendo una vez al mes, por lo menos mientras tengamos personas como vosotros que estén dispuestos a compartir con nosotros sus trabajos y a debatir sobre cuestiones de interés para todo el mundo iberoamericano. Muchas gracias a todos y nada, os convocaremos al próximo seminario que tendrá lugar en diciembre. No tenemos la fecha todavía, normalmente solemos hacerlo el último martes de cada mes en este horario, pero el último martes del próximo mes es 29 de diciembre, en plenas Navidades. Por lo tanto, bueno, tendremos que valorar si lo hacemos ese mismo día o lo adelantamos una semana o, bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Para no entorpecer, pues, lo que son fiestas navideñas para todo el mundo, aun cuando estemos en estas condiciones deplorables que nos ha traído la pandemia mundial, ¿no? En todo caso, lo dicho, muchas gracias a todos por asistir. En el chat os acaba de poner Anabela lo que es nuestra página web. Tenemos ahí también en el chat, os había puesto anteriormente nuestras redes sociales, nuestras direcciones de redes sociales por si queréis seguirnos. E insisto, pues el que quiera unirse a nosotros será bienvenido. Muchas gracias y hasta el próximo día. Pues muchas gracias, mi estimado amigo Javier, y muchas gracias, Anabela. Nos vemos hasta la próxima y gracias a todos por acompañarnos.